Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Balón, pertenezco a la carrera de Pedagogía en Religión y el día de hoy pues vamos a crear un pequeño tutorial en video, ¿no? Que nos habla acerca de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver qué es esto, cuáles son sus principios, en qué se fundamenta, y la idea de esto es que tengamos una comprensión más global acerca de esta parte tan importante y trascendental, pues, ¿no? Dentro de la vida de la Iglesia. En principio, podemos decir nosotros que la DSI, o por sus siglas, ¿no? Refiriéndonos a este compendio, habla sobre los documentos que durante toda la historia de la Iglesia han escrito los santos padres, los obispos, los pontífices y en los concilios, y también partiendo de la palabra de Dios, que resumen y reúnen el pensar, el sentir y el actuar de la Iglesia sobre las realidades y necesidades sociales de los fieles y del mundo. Recordemos que nosotros como bautizados, como personas, también somos parte de la Iglesia, pero no por ello nos alejamos de la sociedad. Entonces es importante que conozcamos desde nuestra postura de creyentes, ¿no? Cuál es nuestra responsabilidad con el mundo. Y esto es importante porque nosotros, dentro de nuestras ocupaciones diarias, trabajo, estudio, etcétera, construimos pues una mejor sociedad todos los días. A su vez, este documento no solamente se trata de una colección de textos, ¿no? No es que solamente se reúnen estos están bonitos y vamos a expresarlos, sino que también son reflexiones y posturas propias de la fe católica, pues basadas en cuanto a la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Por tradición apostólica, aquí nos vamos a referir pues, ¿no? a todas aquellas enseñanzas que están contenidas en los evangelios, en la palabra de Dios, y en el magisterio de la Iglesia, pues también nos estamos refiriendo propiamente a todas aquellas escritos y reflexiones pues, que han dejado todos los padres y doctores de la Iglesia, pues, ¿no? Cartas, documentos, etcétera, ¿no? Y todas estas intenciones, o todos estos escritos, perdón, tienen una intención general que es procurar que la fe se haga viva, se haga vida y sea demostrada, ¿no? A través de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio como personas y como bautizados. Ahora bien, este documento, ¿cómo nace? Si bien es cierto, es algo que está inscrito dentro del corazón de la Iglesia, y si bien es cierto, también ha sido parte de todas las comunidades cristianas durante toda la historia, como documento formal nace en el año de 1954, con el Concilio Vaticano II, donde los obispos y el Papa pues, se reúnen a reflexionar y a debatir sobre cómo la Iglesia tiene que vincularse con la sociedad. Puntualmente quien propone esta reunión, este concilio, pues es el Papa Juan Pablo II. Él plantea pues esta idea como una intención de acercar la fe cristiana hacia la vida común, hacia la vida de las personas. Entonces, de este concilio, de esta reunión del Papa y los obispos, pues surgen varios documentos que reúnen, digamos, como que la esencia y el corazón de la doctrina social de la Iglesia. Podemos citar, por ejemplo, la Dei Verbum, la Gaudium et Spes, la Lumen Gentium, la Constitución Apostólica Ad Gentes, entre otros tantos, pues no, que en sí pues son junto a las encíclicas papales, las exhortaciones apostólicas, pues no, las que dan origen y sentido a esta doctrina. Recordamos pues que este libro o este conjunto de libros o de compendios o de textos pues no son como tal la DSI, sino que lo reúnen y lo explican y lo enfocan para que entendamos cómo desde nuestra misión de católicos, de bautizados, etcétera, debemos afrontar toda la vida social de la misma. Y a su vez, una de sus características, y es algo que llama mucho la atención, es que como documento formal está incompleto, porque si bien es cierto tenemos las enseñanzas apostólicas, la palabra de Dios, las reflexiones de los padres de la Iglesia, pero sin embargo este documento no se queda anclado en el tiempo, es inmanente y quiere decir que como característica puntual tiene que irse constantemente actualizando, ¿no? Porque cuando nace el documento, año 54, pues la vida de las personas, sus necesidades sociales, políticas, económicas, demográficas, no son las mismas que las que experimentamos ahora en este año 2022. Con el auge de todas las ideologías y con el auge de todas estas nuevas corrientes de pensamiento sociales, filosóficas, económicas, educativas, etcétera, pues esta doctrina como tal también tiene que irse adaptando, evolucionando, pero manteniendo firme pues no su esencia. Lógicamente esta actualización pues se tiene que dar dentro del marco de la verdad revelada por Cristo, pero también siendo cercana pues, ¿no? a la vida de las personas. Bien, hecho este resumen, pues hablaremos en principio de cuáles son aquellos fundamentos, aquellos principios, aquellos valores que esta doctrina como tal pues nos enseña.
Y uno de los primeros al que nos vamos a hacer referencia es hacia la dignidad de la persona. El ser humano tiene una dignidad natural, no solamente por el hecho de que biológicamente somos la especie más evolucionada, sino también de que moralmente, intelectualmente y, por qué no, espiritualmente hablando, tenemos una conciencia de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Por ello, hay que, siguiendo este principio y rechazando todo aquello que vaya en contra de esa dignidad natural de la persona, hay que eliminar pues o tratar de desterrar todas aquellas prácticas que son parte de este principio, ¿no? Es decir, que atenten contra la dignidad propia del ser humano. Podemos referenciar, por ejemplo, la esclavitud, podemos referenciar, por ejemplo, la prostitución forzada o voluntaria, ¿no? Y también podemos referenciar quizás la explotación laboral, o el trabajo mal remunerado, o el trabajo en condiciones precarias, o el trabajo en condiciones tal que no permitan a la persona crecer individual, colectiva, social, económica, moral, afectiva y espiritualmente, ¿no? Estas entonces deben ser rechazadas por todas aquellas personas en función a este primer principio de la DSI. Otro principio habla sobre los derechos y deberes de las personas. Los seres humanos tenemos responsabilidades y también tenemos derechos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la Carta de los Derechos Humanos firmada por la ONU. Pero estos derechos y deberes tienen que ir en conjunción a un objetivo general. Ese objetivo general debe ser procurar la libertad de la persona. Entender que el ser humano no solamente es una ficha o un objeto de consumo, sino que tiene en función a su dignidad pues una libertad propia que le permite elegir lo mejor para su vida. Pero también esa dignidad y esa libertad tiene que ser llevada de la mano con responsabilidad. Es decir, toda persona adulta, consciente de sus acciones, pues tiene que también asumir las consecuencias de esas acciones, sean estas para su beneficio o, en contraparte, pues también para su posterior pues sanción en caso de que se incumpla alguna normativa o alguna ley, dependiendo del lugar en donde vivamos. Otro de los aspectos habla acerca de la vida comunitaria, ¿no? Este también es importantísimo porque no somos personas solas en el mundo, sino que estamos siempre en contacto con otras personas, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro barrio, en el lugar en el que estudiamos, etcétera. Siempre vamos a estar en trato con personas, personas que no siempre van a coincidir con nuestro pensamiento, personas que no siempre van a estar de acuerdo con nuestra postura, con nuestra forma de ver o entender la realidad. Este principio de la DSI, pues lo que nos enseña es que muy aparte de esas diferencias, lo rescatable aquí es la dignidad de esas personas que se manifiestan, pero también a su vez la defensa propia de la verdad, ¿no? De la verdad revelada por Cristo. Entonces, más allá de una dialéctica, que es sumamente importante, este principio hace referencia al testimonio personal, ¿no? Al tratar de demostrar con nuestra vida, pensamientos, palabras y acciones, pues, que esto que yo estoy pregonando, pues, tiene un fundamento de verdad. Otro principio habla acerca del bien común. Y es muy normal y es muy común hoy en día pensar siempre en el individuo. Hablamos de la persona, hablamos de sus derechos, de sus valores, etcétera. Hablamos de la importancia de todos y cada uno de nosotros, pero esto más bien tiende a verse desde una perspectiva muy individualista. Es decir, solamente yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto, si acaso cabe, también yo. La DSI propone tomar esta individualidad y llevarla hacia una práctica social. Es decir, así como yo soy importante, la persona que está a mi lado, mi prójimo, también es importante. Y en esta consecuencia, pues, se logra el bien común. Se pide en este caso que la vida comunitaria sea respetada desde la individualidad y que el individualismo, pues no como corriente de pensamiento filosófica o como acción de vida, sea poco a poco minimizada o desterrada del todo. Otra idea que se ve mucho, sobre todo en nuestra situación como país, como ecuatorianos, y es el tema de que muchas veces nos sentimos en un estado de indefensión, ¿no? Vemos que para algunas personas sí se aplica la ley, pero para otras no. Entonces, este principio que nos habla acerca de la igualdad y la justicia para todas las personas es muy importante porque nos enseña que así como somos responsables, así como somos libres, pues tiene que haber ese mismo criterio de responsabilidad y de igualdad para todas las personas. Por último, como principios y valores de la DSI, pues destacamos la solidaridad y la subsidiariedad. Cuando hablamos de solidaridad, pues quizás se nos vienen a la mente imágenes como darle una moneda a una persona pobre o contratar quizás a alguna persona desempleada por un tiempo determinado, como por ejemplo cuando llamamos a algún gafitero para que nos arregle alguna tubería de la casa, o como por ejemplo cuando llamamos a algún albañil para que nos haga algún trabajo pequeño en nuestro domicilio o trabajo, pero va mucho más allá.
va al hecho de que desde nuestra realidad y desde nuestras oportunidades y condiciones tratemos de suavizar un poco la vida dura que tienen muchas otras personas que a veces carecen de lo esencial para la vida. Y en ese sentido se da también la subsidiariedad, el hecho de reconocernos a todos como que, si bien es cierto, podemos tener más cosas que otros, también podemos tener más carencias que otros. No solamente en el ámbito laboral, no solamente en el ámbito educativo, no solamente en el ámbito económico, sino en todos los ámbitos de la persona. Y entonces este principio de la solidaridad y la subsidiariedad se tiene que ver manifestada en todos los aspectos. Desde el ayudar a alguna persona que quizás no sabe alguna cuestión, desde el hecho de brindar un alimento a quien no ha desayunado, a quien no ha almorzado, quizás brindar una palabra de apoyo, consuelo o simplemente escuchar cuando alguien cercano a nosotros tiene algún problema, el colaborar en casa, el cuidar de nuestros hijos, de nuestros padres mayores. Todo esto está enmarcado dentro de este principio de solidaridad y subsidiariedad. Estos principios en esencia nos marcan simplemente que la doctrina social de la Iglesia no es simplemente un manual de buenas costumbres o no es simplemente un compendio de normas para llevar una vida social agradable, sino que tiene que en esa vida comunitaria verse reflejado el anuncio de Jesús hacia todas las personas. Cuando rezamos el Padre Nuestro, pues estamos aplicando todos estos valores de la doctrina social de la Iglesia. Por su atención y por su participación en esta disertación muy breve, pues muchas gracias y que tengan todos ustedes una excelente jornada.